A los 33 años, el hombre más poderoso del cine mexicano le mandaba flores todos los días. Joyas. Cartas escritas a mano. Invitaciones a cenas donde nadie se atrevía a decirle que no. Era Mario Moreno. Era Cantinflas. Era el intocable. Y ella lo miró a los ojos, escuchó lo que le estaba pidiendo y le cruzó la cara de una bofetada. Luego lo echó de su casa. ¿Qué clase de mujer hace eso? Su nombre era Irán Eori. Y lo que le hicieron después de esa noche no fue un accidente. Fue un castigo. Lento, sistemático, perfectamente diseñado para que nunca pudiera nombrarse como lo que era. En Vidas Rotas no contamos las versiones cómodas. Si llegaste aquí por primera vez, suscríbete porque lo que viene cambia todo lo que creías saber sobre esta mujer. En los próximos minutos vas a conocer 4 cosas que casi nadie conectó nunca en voz alta. Primero, el secreto enterrado dentro de la casa de Cantinflas, uno que involucra a una mujer estadounidense, $10,000 y una habitación de hotel donde terminó una vida que nadie quiso nombrar. Segundo, lo que Cantinflas le pidió a Irán esa noche, algo tan cobarde, tan calculado, tan revelador de quién era realmente ese hombre detrás del personaje. Que explica por qué ella reaccionó de la única manera que podía reaccionar. Tercero, la carta que escribió después de la bofetada. Una carta que nunca envió y guardó durante 29 años. 29. Lo que contenía esa hoja doblada dentro de un cajón es una de las cosas más devastadoras de toda esta historia. Y cuarto, el diagnóstico que la industria prefirió ignorar. Lo que le estaba haciendo a su cerebro una enfermedad que destruye desde adentro, mientras los productores que habían vivido de su nombre dejaban de contestar el teléfono uno por uno. Pero para entender cómo Irán Eori llegó hasta esa bofetada, hasta ese cajón con la carta sin enviar, hasta ese hospital casi vacío al final, hay que volver al principio. Y el principio no está en México. Está muy lejos. Está en el miedo. Teherán, 21 de octubre de 1937. Europa ya olía a catástrofe aunque todavía no supiera su propio nombre. Las potencias jugaban con fuego y en medio de ese mundo que se preparaba para destruirse, nació una niña en una familia marcada por el privilegio y por la amenaza. Su nombre de nacimiento era Elvira Teresa Eori Sidi. Irán Eori todavía no existía. Solo existía esa niña. Su padre, Frédéric Émile Eori, era diplomático austriaco, un hombre que hablaba 12 idiomas con la misma naturalidad con que otros cambian de camisa. Su madre, Angela Sidi, era judía sefardí nacida en Estambul, una mujer formada por la disciplina y por el miedo. Y esa combinación, la sofisticación del padre más la dureza de la madre, fue la primera herencia que recibió Elvira. No dinero. No seguridad. Una forma de mirar el mundo como si en cualquier momento todo pudiera derrumbarse. Y eso fue exactamente lo que pasó. Hitler se anexa a Austria. El continente empieza a oler a pólvora y a listas negras. Frédéric Émile Eori entendió la amenaza antes que muchos. Renunció a la carrera diplomática. Dejó atrás el prestigio, la vida ordenada, el apellido europeo bien posicionado, y tomó la única decisión que salvaba lo que más le importaba. Huir. Huir para salvar a su esposa judía. Huir para salvar a su hija. Lo que vino después no fue una mudanza. Fue un exilio. 11 años moviéndose entre fronteras. París. Casablanca. Ciudades que cambian pero que guardan siempre la misma ansiedad. Las maletas siempre a medio cerrar. La sensación de que cualquier puerta podía abrirse para traer una mala noticia. La certeza de que el mundo de afuera podía decidir tu destino en cualquier momento sin pedirte permiso. Elvira creció en ese clima. Una infancia sin raíces, sin calma, sin esa seguridad invisible que hace que los niños se conviertan en niños. Hay personas que nacen en una casa. Ella nació en tránsito. Y sin embargo algo se fue formando dentro de ella en medio de todo ese miedo. Una voluntad de hierro. Un orgullo casi irracional. Una manera de defender lo que consideraba suyo que con el tiempo se volvería casi feroz. A los 7 u 8 años, cuando comprendió lo que los nazis estaban haciendo con el pueblo de su madre,
tomó una decisión que parece imposible para una niña tan pequeña. Dejó de hablar alemán. Lo arrancó de sí misma como se arranca un veneno. Nadie se lo ordenó. Nadie la obligó. Fue su primera rebelión. Su primera negativa. Su primera bofetada simbólica contra algo que la humillaba. Hay cosas con las que no se negocia. Eso lo aprendió antes de cumplir 10 años. En 1949, la familia llegó a Madrid. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Todo ese miedo acumulado, toda esa energía de sobreviviente, empezó a transformarse en otra cosa. En disciplina. En arte. En presencia. La niña refugiada creció y se volvió imposible de ignorar. Tocaba piano, acordeón, guitarra. Bailaba ballet. Aprendía idiomas con una velocidad que parecía obscena. Y cuando entraba en una habitación, la gente volteaba a verla. No solo por la belleza. Por algo más difícil de explicar. Esa clase de presencia que no se enseña en ninguna escuela. O se tiene o no se tiene. A los 14 años ya estaba trabajando en el cine español. Más de 30 películas después, Europa empezaba a rendirse ante ella. Y entonces llegó 1954. Mónaco. Una adolescente de sangre austriaca, raíces sefardíes y nacimiento persa subió a un escenario y recibió una corona de manos del príncipe Rainiero III. En ese instante, Elvira Teresa Eori Sidi dejó de ser solo una sobreviviente del exilio. Nació Irán Eori. Un nombre que sonaba a destino. Un nombre que sonaba a estrella. Pero debajo de la corona, debajo del glamour, debajo de la nueva identidad, seguía viviendo la misma niña que había aprendido demasiado pronto que el mundo puede ofrecerte belleza por fuera y destrucción por dentro. Y esa contradicción sería el origen real de todo lo que vendría después. Suscríbete si quieres seguir viendo historias como esta. En este canal no hay versiones suavizadas. A finales de los años 60, México era mucho más que un país. Era una fábrica de mitos. Las estrellas caminaban como si fueran intocables. Los estudios conservaban todavía el olor del poder antiguo. Y los hombres más famosos podían convertir una mirada en una carrera o destruir una vida con el simple gesto de apartar la mano. En ese mundo entró Irán Eori. No como una desconocida cualquiera. Entró con corona europea, con más de 30 películas en el cuerpo. Con una belleza que parecía diseñada para detener conversaciones y con esa mezcla rara de elegancia y distancia que vuelve locos precisamente a los hombres acostumbrados a conseguirlo todo sin esfuerzo. Y fue entonces cuando apareció él. Mario Moreno Cantinflas. El hombre más famoso de México. El ídolo nacional. El comediante convertido en institución. Para entonces tenía alrededor de 60 años y ya no era solamente un actor, era un hombre que movía dinero, periódicos, ministros, favores. Una presencia capaz de paralizar un set de rodaje con solo entrar por la puerta. Irán tenía 33 años. Cantinflas 27 años más. Y sin embargo, desde el principio, la diferencia de edad importó menos que la intensidad con que él empezó a perseguirla. Flores todos los días. Joyas. Cenas en lugares donde la lista de espera duraba meses. Cartas escritas a mano con esa ortografía de hombre autodidacta que aprendió el mundo en la calle. Invitaciones imposibles de rechazar viniendo del hombre más influyente del espectáculo mexicano. La prensa empezó a hablar. Los fotógrafos lo seguían. Los rumores crecían. México entero comenzó a imaginar la misma escena. Cantinflas, el viudo más codiciado del país, finalmente rendido ante una mujer que no se le parecía a ninguna otra. Pero aquí es donde empieza lo verdaderamente oscuro. Porque según testimonios que se repitieron durante años, Cantinflas no se enamoró de Irán únicamente por quien era. Se enamoró también de lo que veía reflejado en ella. Un parecido. Una nostalgia. Una obsesión vieja que nunca había logrado expulsar del todo. Como si Irán hubiera llegado para ocupar el espacio emocional que otra mujer dejó abierto mucho antes. Como si él no la estuviera mirando solo a ella, sino a un fantasma acomodado detrás de su rostro.
Y cuando una relación comienza así, con deseo, con poder y con una sombra en medio, casi nunca termina bien. A simple vista la historia parecía perfecta. El hombre más rico del espectáculo mexicano cortejando a una actriz nacida para el escándalo elegante. Pero debajo de esa superficie había una bomba de tiempo. Una mentira enterrada durante décadas. Un niño. Una mujer rota. Una habitación de hotel. Y una culpa que jamás dejó de respirar dentro de la casa de Cantinflas. Durante años el país creyó una versión sencilla. Que Mario Arturo, el hijo del comediante, había sido adoptado de manera honorable para llenar el vacío de una familia sin hijos biológicos. Una historia limpia. Tierna incluso. Pero las versiones que salieron después cuentan algo mucho más turbio. Según esos relatos, Mario Arturo no era un hijo adoptivo en el sentido convencional. Era presuntamente el resultado de una relación de Cantinflas con una joven estadounidense llamada Marion Roberts. Una muchacha vulnerable, sola, sin protección real, que habría terminado entregando a su propio hijo a cambio de dinero. $10,000. Mientras el comediante y su esposa Valentina Ivanova incorporaban al niño a su hogar como si todo hubiera ocurrido de la manera más respetable del mundo. Y luego vino la otra parte. La que nadie quería pronunciar en voz alta. La habitación del Hotel Alfer. El lugar donde, de acuerdo con esa misma reconstrucción de los hechos, Marion Roberts terminó con su propia vida después de perder a su hijo. Piensa en eso un momento. Mientras los periódicos vendían la imagen del gran Cantinflas, del hombre simpático, del héroe popular, del que hacía reír a millones, en algún rincón de Ciudad de México quedaba enterrada la historia de una madre despojada. Una muerte cubierta por silencio y un niño creciendo encima de una mentira construida con dinero y con poder. Ese niño era Mario Arturo. Y los niños, incluso cuando no conocen toda la verdad, sienten el veneno que corre debajo del piso. En 1966 murió Valentina, la mujer que lo había criado. A partir de ahí, según distintas versiones, el muchacho quedó atrapado en un dolor que nadie supo cómo reparar. Entonces, cuando Irán Eori apareció en la vida de Cantinflas, no apareció solo una novia. Apareció una amenaza. Una mujer que podía quedarse con el lugar emocional del padre, con parte de la fortuna y con el futuro entero. Y lo que ocurrió después fue una forma de chantaje tan brutal que parece escrita por alguien con demasiado rencor y demasiado tiempo libre. Mario Arturo habría amenazado a su padre con quitarse la vida si se casaba con Irán. No una rabieta. No una escena adolescente. Una amenaza directa. Cásate con ella o piérdeme para siempre. Y de golpe el hombre más poderoso del cine mexicano, el hombre que hacía reír a millones, el hombre que parecía manejar todo desde arriba, se convirtió en prisionero del miedo. Porque los imperios aguantan críticas. Aguantan rumores. Aguantan demandas. Pero hay cosas que no resisten. La culpa es una de ellas. Así fue como el gran romance empezó a pudrirse por dentro mucho antes de romperse por fuera. Porque lo que Irán creyó que era una historia de amor con el hombre más influyente del país, era en realidad la entrada a una casa construida sobre secretos, amenazas y muertos que nadie había llorado de verdad. Y lo peor todavía no había llegado. Deja lo que estás haciendo por un segundo. Porque lo que viene es la decisión que define a Irán Eori más que cualquier personaje que interpretó en pantalla. Ciudad de México. En algún punto entre el lujo, el miedo y la cobardía, Mario Moreno Cantinflas tomó la decisión que lo empequeñeció para siempre. No frente al público. No frente a las cámaras. No frente al país que lo adoraba. La tomó frente a una sola mujer. Piensa en la escena. Irán tenía 35 años. Seguía siendo una de las mujeres más elegantes y más deseadas del espectáculo. Cantinflas ya había vivido lo suficiente como para saber exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que la amaba, a su manera torcida. Sabía que la quería cerca. Sabía también que no tenía el valor de enfrentarse al chantaje de su hijo. Así que hizo lo que hacen los débiles cuando tienen dinero. Intentó comprar una solución humillante. La buscó. Le habló. Le pidió que continuaran.
Pero no como una pareja real. No como marido y mujer. No con una boda. No con un apellido compartido. No con una casa abierta al sol. Quería tenerla escondida. Quería que siguiera siendo suya pero detrás de una puerta cerrada. Quería amor sin consecuencias. Cuerpo sin escándalo. Lealtad sin dignidad. En otras palabras, quería convertir a Irán Eori en su amante secreta para siempre. Y aquí está el detalle que cambia todo. Casi cualquier otra actriz de esa época habría temblado. Habría llorado. Habría negociado. Estamos hablando de Cantinflas. Del hombre más rico, más famoso y más protegido del cine mexicano. Estar a su lado, aunque fuera en las sombras, significaba acceso, lujo, protección, una vida entera cubierta por el paraguas del poder. Pero Irán no venía de una vida normal. Venía del exilio. Venía del miedo. Venía de una infancia donde la dignidad era lo único que no cabía en las maletas que siempre estaban a medio cerrar. Y por eso reaccionó de la única manera que una mujer formada así podía reaccionar. Le dio una bofetada. No una escena melodramática. No una amenaza. No solo un portazo. Una bofetada directa. De esas que no revientan la piel pero sí el personaje. De esas que no hacen sangrar la cara pero sí el ego. Y luego lo echó de su casa. Sin negociar. Sin mirar atrás. Sin esperar a ver si él cambiaba de opinión. El hombre que había hecho reír a millones salió de ese departamento con la cara ardiendo y con algo peor que el dolor físico. Salió sabiendo que por primera vez en muchos años alguien no se había dejado comprar. Guarda esta frase porque explica toda su vida. Irán Eori prefirió el dolor antes que la humillación. Esa noche, cuando el silencio cayó sobre el departamento y ya no quedaban ni flores ni promesas ni el olor de la colonia cara de Cantinflas flotando en el aire, Irán hizo algo todavía más revelador. Se sentó a escribir una carta. No para el público. No para una revista. No para montar un escándalo. Una carta íntima. Feroz. Casi como una despedida dirigida a ella misma. En esas líneas dejó claro que prefería perder al hombre que amaba antes que aceptar la vergüenza de tenerlo a medias. Escribió para vaciarse el veneno. Escribió para no romperse. Escribió para salvar lo único que todavía era completamente suyo. Y luego guardó esa carta. No la mandó. No la usó como arma. No la filtró a ningún periodista. La dobló y la escondió dentro de un cajón. Y ahí se quedó durante 29 años. Como si cada día de su vida posterior hubiera sido una confirmación de aquella decisión. Como si esa hoja fuera el acta secreta de su verdadera coronación. No la que recibió en Mónaco de manos de un príncipe. La otra. La más cara. La de una mujer que se corona a sí misma eligiendo la soledad antes que el desprecio. Pero las decisiones así no salen gratis. Nunca salen gratis. Después de cerrar la puerta y quedarse sola con su dignidad intacta, Irán hizo lo único que sabía hacer cuando la vida la hería. Trabajar. Trabajar hasta que el dolor se volviera rutina. Trabajar hasta no pensar. Trabajar hasta convertir la humillación en disciplina. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Mientras su vida íntima se derrumbaba, su carrera encontró una segunda vida mucho más grande de lo que nadie imaginaba. La televisión estaba esperando por ella. Y lo que dices cuando la ves en pantalla por primera vez es siempre lo mismo. Esta mujer sabe cosas que la mayoría de la gente no sabe todavía. Hay personas a las que el destino lastima desde afuera. Y hay otras a las que las destruye desde adentro. Desde la mesa familiar. Desde la voz que dicen amar. Desde la mano que jura protegerlas mientras les cierra todas las puertas. En la vida de Irán Eori, el verdadero villano no siempre tuvo el rostro de un hombre poderoso. A veces tuvo el rostro de su propia madre. Angela Sidi no era una mujer cualquiera. Era una sobreviviente. Una mujer formada por el miedo, por el exilio, por la persecución, por la certeza absoluta de que el mundo podía arrebatarte todo en una sola noche sin previo aviso. Había corrido por Europa con el terror respirándole en la nuca.
Había aprendido a desconfiar de todo. De los gobiernos. De las promesas. Del amor. Del azar. Y cuando una persona vive así durante demasiado tiempo, deja de distinguir entre proteger y encerrar. Empieza a llamar seguridad a la prisión. Piensa en eso un momento. Irán había escapado del horror nazi siendo una niña. Había sobrevivido a la pobreza del exilio. Había aprendido 7 idiomas. Había conquistado España. Había sido coronada en Mónaco. Había llegado a México. Había enamorado al hombre más poderoso del espectáculo. Y le había dado una bofetada a ese mismo hombre cuando él intentó comprar su silencio. Lo tenía todo para convertirse en una mujer completamente libre. Todo menos una cosa. Permiso. El permiso invisible de la persona que más dominaba su conciencia. Angela Sidi gobernaba la vida de su hija como si siguiera dirigiendo una operación de guerra. No solo opinaba. Ordenaba. No solo aconsejaba. Decidía. Dinero. Contratos. Amistades. Romances. Horarios. Confianzas. Sospechas. Todo pasaba por ella. Y en el centro de ese sistema había una regla de hierro que parecía ridícula desde fuera pero que destruía vidas enteras desde dentro. Irán solo podía casarse con un hombre que cumpliera 2 condiciones. Tenía que ser judío y tenía que ser millonario. Ahora entiendes muchas cosas. Entiendes por qué Cantinflas, con toda su edad y todas sus sombras, era al menos aceptable para Angela. Porque tenía dinero. Porque tenía poder. Porque en la mente de una mujer traumatizada por la guerra, la riqueza parecía la única muralla segura contra el sufrimiento. Lo demás no importaba. Ni la diferencia de edad. Ni la naturaleza torcida de ese romance. Ni la dignidad de su hija. Pero cuando Irán rechazó a Cantinflas, cuando eligió el orgullo en vez de la comodidad, no ganó la libertad. Entró en una cárcel más silenciosa. Y entonces apareció Carlos Monden. Irán tenía 44 años. Ya no era una promesa, era una estrella hecha y derecha, una mujer admirada, respetada, con una presencia que la televisión mexicana no sabía muy bien cómo reemplazar. Y Carlos llegó sin fanfarrias. Sin imperios. Sin la violencia elegante de los hombres acostumbrados a comprarlo todo. Llegó con calma. Con ternura. Con una forma de amar que no pedía rendición a cambio. Lo que Cantinflas había intentado asegurar con lujos, Carlos lo ofrecía con lealtad. Se quedaron juntos 20 años. 20. Eso no es una aventura. Eso no es un capricho. Eso es una vida entera en miniatura. Un amor que resistió el tiempo, el desgaste, el trabajo, el silencio y lo que vendría después. Pero nunca pudo convertirse en matrimonio. Nunca pudo tener la forma completa que ambos merecían. ¿Por qué? Porque Carlos no cumplía los requisitos de Angela Sidi. No era judío. No era millonario. Y para esa madre eso bastaba para condenarlo. Irán, la mujer que había sido capaz de desafiar a Cantinflas, no logró romper del todo con la autoridad de su madre. Ese es el detalle más triste de toda esta historia. A veces uno puede enfrentarse al monstruo de afuera y aún así perder contra la voz que lleva dentro desde la infancia. A veces una mujer puede ser valiente frente al mundo y seguir siendo una niña obediente frente a la culpa. Carlos se quedó. La amó. La acompañó. La cuidó. Pero nunca pudo darle un hogar completo, limpio, sin sombra. Angela no lo permitió. Y así fue como Irán Eori terminó viviendo la contradicción más cruel de todas. En la pantalla se convirtió en el rostro de la elegancia y de la autoridad femenina. La gran señora de las telenovelas. La mujer que parecía dominarlo todo con una sola mirada. Pero al bajar del set seguía siendo una hija atrapada en la telaraña emocional de una madre que confundió el amor con el control. ¿Cuántas personas conoces que son una cosa frente al mundo y otra completamente distinta frente a quien las formó? Cuéntame en los comentarios. Porque Irán no fue la única. Y esa herida, la más íntima, la más doméstica,
la más silenciosa de todas, la dejó completamente indefensa para lo que vendría después. Hay una crueldad que casi nadie ve venir. No llega con sirenas. No entra rompiendo puertas. No deja sangre en las paredes. Llega despacio, en silencio. Empieza con pequeños tropiezos que parecen cansancio. Con palabras que tardan un segundo más en salir. Con gestos que necesitan más tiempo del habitual. Y cuando uno finalmente entiende lo que está pasando, el enemigo ya está dentro. Ya está trabajando. Ya está borrándolo todo. Eso fue lo que le ocurrió a Irán Eori. Finales de los años 90. 1999, para ser exactos. Irán tenía 61 años. Seguía siendo una figura reconocible. Seguía teniendo ese rostro que millones asociaban con clase, con las grandes señoras que dominaban la pantalla en títulos como Mundo de Juguete, María la del Barrio, La Usurpadora. Pero detrás del maquillaje y de la compostura, algo se estaba desmoronando. El diagnóstico cayó como una sentencia. Enfermedad de Binswanger. Un nombre que suena técnico, frío, casi administrativo. Pero no lo es. Es una forma devastadora de demencia vascular. Un deterioro progresivo del cerebro. Un apagón lento. Una demolición interna. Lo que había vivido una niña capaz de hablar 7 idiomas. Lo que había construido una mujer con disciplina de hierro. Empezaba a ser devorado desde adentro por algo que no roba solo recuerdos. Roba equilibrio. Roba palabras. Roba autonomía. Roba identidad. Piensa en eso un momento. Irán Eori, la mujer que había aprendido a sobrevivir en varios países, que había bailado ballet, tocado instrumentos, memorizado décadas de diálogos, sostenido escenas enteras con una sola mirada. Comenzaba a perder el control de su propio cuerpo. Cambiaba la manera de caminar. Fallaba el equilibrio. Aparecían lagunas que no estaban antes. La voz se volvía menos firme. Los gestos tardaban más. El mundo interior seguía ahí, pero cada vez le costaba más trabajo salir. Y como si la vida quisiera asegurarse de que el golpe fuera completo, los médicos descubrieron algo todavía peor. Un tumor cerebral maligno. No bastaba con el deterioro vascular. No bastaba con el olvido progresivo. No bastaba con la humillación silenciosa de depender poco a poco de otros. Había también una masa creciendo dentro de su cabeza. Presionando. Agravando. Empujando a toda velocidad una caída que ya había comenzado sola. Ahora imagina lo que eso significa dentro de la industria del espectáculo. El cine y la televisión dicen amar a sus estrellas. Lo repiten en cada homenaje. Les ponen flores en los aniversarios. Les inventan frases grandiosas. Pero el amor de la industria dura exactamente lo mismo que dura tu capacidad para producir dinero. Cuando eres útil, te llaman leyenda. Cuando enfermas, dejan de contestar el teléfono. Eso le pasó a Irán. Los guiones dejaron de llegar. Las invitaciones comenzaron a espaciarse. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Los productores que durante años aprovecharon su rostro, su oficio, su nombre y su prestigio empezaron a mirar hacia otra parte. Porque una actriz enferma retrasa grabaciones. Una actriz que olvida líneas cuesta más. Una actriz que ya no garantiza rendimiento comercial se convierte en un problema. Y el sistema no ama a las personas. Ama la rentabilidad. De pronto la gran señora de las telenovelas era tratada como mercancía fuera de temporada. Como si toda una vida de disciplina, de talento, de sacrificio pudiera reducirse a una sola pregunta miserable. ¿Todavía sirve? Irán se negó a rendirse. Eso también hay que decirlo. No se sentó a esperar el final. No aceptó desaparecer con docilidad. En el año 2000, cuando ya estaba enferma, cuando el cuerpo empezaba a fallarle y el medio le daba la espalda, ella y Carlos Monden apostaron lo que les quedaba para producir Viva México y Olé. Dinero propio. Riesgo propio. Orgullo propio. Era una forma de decirle al mundo que todavía estaba viva. Que todavía podía. Que todavía tenía algo que ofrecer.
Pero el público ya estaba mirando hacia otra parte. La obra no llenó. Las butacas vacías empezaron a convertirse en una humillación financiera. Y entonces apareció otra prueba de quién era Irán Eori de verdad. Aún en medio del fracaso. Aún con la enfermedad avanzando. Aún sintiendo como el mundo se cerraba alrededor de ella. Insistió en pagarle a todos. Bailarines. Técnicos. Personas que trabajaban detrás del escenario. Cerca de 40 personas que dependían de ese proyecto para cobrar. Ella asumió las deudas. Ella cargó con el peso. Ella prefirió hundirse antes que dejar a alguien sin su dinero. Eso también era dignidad. La misma que la había llevado a abofetear a Cantinflas. La misma que ahora la obligaba a seguir de pie mientras el cerebro se le apagaba y el medio que la explotó durante décadas fingía no verla. Pero el cuerpo tiene un límite. El orgullo también. Suscríbete antes de que llegue el final. Porque lo que viene es la parte más oscura de esta historia y necesitas no perderte nada. A comienzos de marzo de 2002, Irán tenía 64 años. Vivía en la colonia Nápoles, en Ciudad de México. Ya no era la mujer que aparecía en pantalla con vestidos impecables y esa mirada de gran señora que parecía poner orden en cualquier habitación. La enfermedad había avanzado. El cuerpo ya no obedecía como antes. La cabeza ya no protegía todos sus recuerdos. Pero seguía ahí. Seguía respirando. Seguía intentando existir con lo que le quedaba. Y entonces llegó el final. Viernes 8 de marzo de 2002. No fue un gran escándalo. No fue una escena teatral. Fue peor. Fue íntimo. Fue doméstico. Fue una caída. Una de esas caídas que parecen un accidente hasta que entiendes que en realidad son el último capítulo de un deterioro largo. Irán se desplomó en su propio apartamento. Su cerebro, castigado durante años por la enfermedad y por el desgaste, ya no resistió más. El cuerpo se fue al suelo y con él cayó todo lo que todavía quedaba en pie de aquella mujer que un día recibió una corona en Mónaco. Carlos Mondem fue quien la encontró. Eso también importa. Al final, cuando los grandes nombres desaparecieron, cuando la fama dejó de servir como escudo, cuando los aplausos ya no podían comprar ni un segundo más de salud, el hombre que se quedó fue él. No un productor. No un ejecutivo. No uno de esos personajes que llenan los homenajes con discursos vacíos. Carlos. El amor que nunca pudo convertirse en esposo por culpa de una madre que puso condiciones al amor de su hija. El compañero sin título. El que sí estuvo. Llamó a la ambulancia. La llevaron al hospital. Todavía había un resto de conciencia. Todavía una mínima posibilidad, o al menos eso debieron pensar quienes la recibieron. Pero los médicos pronto entendieron la magnitud del desastre. Hemorragia cerebral. Edema cerebral. Palabras clínicas para describir una catástrofe total. El cerebro se estaba apagando y el cuerpo seguía ahí, pero lo esencial se hundía a una velocidad que ya nadie podía detener. Y entonces llegó la frase que parte esta historia en dos. Los médicos le dijeron a Carlos que incluso si sobrevivía, Irán probablemente quedaría en estado vegetativo. Piénsalo. Una mujer que había vivido obsesionada con la dignidad. Una mujer que prefirió perder a Cantinflas antes que aceptar una vida a medias. Una mujer que peleó contra la enfermedad, contra la ruina económica y contra el olvido sistemático de una industria ingrata. Iba a quedar atrapada en un cuerpo sin voluntad, sin palabra, sin mirada, sin ella misma. Para Irán Eori eso habría sido una forma peor de morir. 2 días después, el domingo 10 de marzo de 2002, se terminó todo. Murió en Ciudad de México sin estruendo, sin justicia, sin reparación, a los 64 años. Y así se cerró el círculo completo. La niña que había huido del horror europeo. La joven coronada por un príncipe. La mujer que hizo temblar a Cantinflas con una sola bofetada. La actriz que conquistó la televisión de medio mundo. Todas esas mujeres llegaron juntas hasta ese cuarto de hospital y se fueron al mismo tiempo. Pero lo más duro no fue la muerte. Lo más duro vendría después.
Porque una cosa es morir y otra muy distinta es descubrir cuántas personas solo estaban mientras brillabas. El funeral de Irán Eori no tuvo nada que ver con la magnitud de su carrera. Y eso dice más sobre la industria que sobre ella. Piensa en la contradicción. Estamos hablando de una actriz que había trabajado en España y en México. Que había atravesado el cine, el teatro y la televisión durante décadas. Que había sido vista por millones de personas en América Latina, en Europa, en todos los países donde las telenovelas mexicanas llegaban como si fueran religión popular. Una mujer cuya cara había entrado en hogares que jamás pisaría. Una mujer que durante años sostuvo con elegancia el tipo de personaje que el público no olvida. Y sin embargo, cuando murió el 10 de marzo de 2002, el espectáculo siguió como si nada. Llegaron flores. Claro que llegaron flores. Las flores no fallan nunca en estas ocasiones. Coronas enviadas por empresas. Arreglos mandados por compromiso. Esa cortesía automática que sirve más para salvar apariencias que para demostrar afecto real. Pero casi nadie de verdad. No llegaron los grandes jefes de la industria. No aparecieron los poderosos que se beneficiaron de su rostro, de su disciplina y de su talento. No desfilaron los productores que durante años vivieron de su nombre. No se vio a los directores importantes detener su agenda. No hubo una multitud de colegas peleándose por estar presentes. Lo que hubo fue un vacío. Un hueco. Un silencio casi administrativo. Como si la muerte de Irán Eori hubiera sido apenas una nota menor en el calendario de una industria que ya estaba ocupada fabricando nuevos rostros para reemplazar a los viejos. Y en medio de ese vacío, una presencia. Carlos Monden. Al final fue él. El hombre al que no le permitieron darle un apellido compartido. El amor que nunca pudo volverse esposo porque la voluntad de una madre siguió mandando incluso cuando ya no tenía sentido. El compañero sin título. El que no necesitó cámaras para quedarse. Mientras otros enviaban flores para cumplir, él estaba ahí de pie haciendo lo único que de verdad importa al final de una vida. No irse. Las cenizas de Irán fueron llevadas al Panteón de las Lomas en Naucalpan. Y hay algo profundamente simbólico en eso. La niña nacida en Teherán, la refugiada, la muchacha que atravesó fronteras, idiomas, guerras íntimas y humillaciones públicas, terminaba su viaje en una despedida sobria, silenciosa, casi secreta. Como si el mundo nunca hubiera sabido del todo qué hacer con una mujer así. Demasiado digna para obedecer. Demasiado herida para entregarse por completo. Demasiado elegante para volverse escándalo vulgar. Demasiado sola para recibir justicia. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo una biografía y se vuelve algo más. Irán escapó del horror de Europa. Sobrevivió al exilio. Fue coronada por un príncipe. Sedujo a la cámara. Enloqueció a Cantinflas y le dio una bofetada cuando él intentó reducirla a una sombra. Trabajó hasta romperse. Amó durante 20 años sin obtener nunca una casa completa. Enfermó en el cuerpo pero no en el orgullo. Y aún así terminó enfrentando el final con menos compañía que muchos desconocidos. Guarda esta frase porque lo resume todo. La dignidad le salvó el alma pero no le ahorró la soledad. Ese fue el precio real de aquella bofetada. No el escándalo. No la ruptura. No la pérdida de un hombre. El precio fue quedarse sin el paraguas del poder en un mundo que castiga sistemáticamente a las mujeres que no aceptan ser compradas. Y aún con todo. Aún mirando el vacío de ese funeral. Aún viendo la ingratitud de una industria entera. Hay algo que nadie pudo quitarle. Irán Eori murió sin arrodillarse. Y a veces en este mundo esa es la única victoria que de verdad permanece. La que no aparece en los titulares. La que no llena auditorios. La que no genera contratos. Pero la que te acompaña hasta el final sin pedir nada a cambio. Si llegaste hasta aquí ya sabes que en Vidas Rotas no contamos las versiones que la industria prefiere. Contamos las que la industria preferiría que nunca se dijeran. Suscríbete si quieres seguir sabiendo lo que otros entierran. Activa las notificaciones porque el próximo video va a hacerte ver de otra manera a alguien que creías conocer bien.
Y dime en los comentarios, después de escuchar todo esto, después de la bofetada, después del cajón con la carta sin enviar, después del funeral casi vacío. ¿Crees que Irán Eori tomó la decisión correcta aquella noche? ¿O crees que la dignidad a veces cuesta demasiado? La respuesta que más me sorprenda la leo en el próximo video. Aquí en Vidas Rotas.